Un poquito un resumen de qué se va a tratar la charla de hoy para, digamos, anticiparnos a la expectativa, ¿verdad? En primer lugar, una muy rápida descripción de qué consideramos inteligencia artificial, cómo se integra la inteligencia artificial en la educación a nivel mundial, cómo puedo sacar provecho de la inteligencia artificial para aprender. Les voy a simplemente mostrar, porque hay tantas herramientas voy a hacer un ejemplo y voy a mostrar un pantallazo de todas las opciones de herramientas que hay disponibles ya de inteligencia artificial para ayudarnos a estudiar. Y me parece que esto va a ser la parte más interesante, casi hacia el final de la charla, debatir un poquito acerca de cómo usamos la inteligencia artificial para estudiar. Es decir, qué cosas está bien, qué cosas están mal y cómo podemos explotar la inteligencia artificial para sacar el máximo provecho en nuestra formación. Bueno, algunas conclusiones al final. ¿Ok? Bueno, aquí la mayoría son estudiantes de informática, análisis de sistemas, ¿sí? ¿Hay alguien que sabe lo que es la inteligencia artificial? ¿Hay alguien que pueda decir, yo puedo dar una definición de inteligencia artificial? Ah, los que están en virtual. Acá se puede ver el chat. A ver, a ver, los que están virtual. Ahí está, ahí está. Ahí veo el chat. ¿No? A ver, si alguien se anima. Bueno, yo no voy a profundizar mucho hoy en el aspecto técnico de la inteligencia artificial. Es decir, no voy a profundizar en cómo funciona, porque realmente eso sería para horas de conversación. Pero sí me parece que vale la pena tener una noción. Pero antes de darle la noción, les voy a preguntar otra cosa. Levanten la mano quien usa inteligencia artificial, para lo que sea. Para estudiar o para lo que sea. Ah, casi todos. Toditos usan inteligencia artificial, pero nadie sabe lo que es. Bueno, yo voy a intentar acercar un concepto de lo que es la inteligencia artificial, hablar un poquito de, muy rápidamente, para no aburrirlos, de la evolución de la inteligencia artificial, el estado del arte, como se suele decir en tecnología, que es cuál es la situación de la inteligencia artificial hoy. Y tratar de entender por lo menos cómo funciona de forma conceptual la inteligencia artificial. Entonces, como dice ahí, la inteligencia artificial es una ciencia que es una rama de las ciencias de la computación y básicamente es un conjunto de técnicas y tecnologías que se combinan para poder reproducir de una forma sistemática, de forma artificial, a través de un artefacto, una computadora, un robot, algún aspecto del intelecto humano. Esa es la definición de inteligencia artificial. Hay una frase que a mí me gusta mucho para definir la inteligencia artificial, que es una frase de Peter Norvig. Peter Norvig es actualmente el director de investigación y desarrollo de Google, y él suele decir que la inteligencia artificial no es magia, es pura estadística, pero parece mágica si se hace bien. Entonces, que realmente los que usamos inteligencia artificial lo sentimos como algo mágico. ¿Cómo es que funciona? Bueno, vamos a tratar de entender cómo funciona. Aquí simplemente un mapa de algunas, porque ni siquiera están todas, algunas de las técnicas que forman parte de la inteligencia artificial, algunas muy antiguas que, digamos, están sustentadas en investigación científica de hace casi 100 años, eh, eh, redes neuronales, aprendizaje automático. Algunas se aplican de forma independiente, otras se aplican de forma combinada y
a medida que va evolucionando científicamente la inteligencia artificial, se empiezan a descubrir nuevas técnicas, nuevos mecanismos que se integran con esto para potenciar y para mejorar todo esto que ya existe. Por favor, no estoy viendo el chat, pero si hay alguien que quiera interrumpir para hacerlo un poquito más dinámico, siéntanse libres de levantar la mano y hacer un comentario o una pregunta sin drama. Yo la parte conceptual quiero ir rápido para no aburrirlos. Bien, todos los que son informáticos aquí van a entender este gráfico, ¿verdad? Nadie tiene ninguna duda con respecto a este concepto. Datos, proceso, información. Así funciona el software. O sea, cuando uno programa, escribe un software, crea un algoritmo, ese algoritmo recibe un dato, realiza algún tipo de proceso sobre ese dato y entrega un resultado. Es la información. ¿Cómo funciona la inteligencia artificial? La inteligencia artificial necesita datos. Esos datos ingresan en un algoritmo que generan un resultado y ese resultado se combina con los mismos datos mediante diferentes técnicas matemáticas y ese resultado de la combinación modifica el algoritmo. O sea, el algoritmo cambia. Cuando el algoritmo cambia, al ingresar de nuevo el dato, se genera un nuevo resultado. Ese nuevo resultado se vuelve a comparar con el dato, otra vez vuelve a cambiar el algoritmo. Es decir, el algoritmo está todo el tiempo cambiando, aún si ingreso los mismos datos. Entonces esa es la diferencia principal entre un software de inteligencia artificial y un software convencional. En el software convencional, siempre que ponga el mismo dato, voy a obtener el mismo resultado. En la inteligencia artificial, no. A medida que voy cargando datos, el resultado siempre cambia, por más que los datos sean los mismos. Entonces, la manera en la que funciona un algoritmo de inteligencia artificial es que primero se ingresan muchísimos datos para lograr que las modificaciones del algoritmo sean mínimas. Entonces, cuando esas modificaciones del algoritmo ya son mínimas, y todo eso parametrizado en función del problema que se quiere resolver y en función de la técnica que se utilice para el algoritmo, entonces recién ahí se puede obtener un resultado de ese software. Y ese resultado no es una información puntual y concreta, sino que es una clasificación de los datos o una predicción en base a esos datos. ¿Ok? Es decir, esa es la información que entrega un software de inteligencia artificial. ¿Se entiende más o menos este grafiquito? ¿Sí? No voy a entrar en detalles sobre cuáles son las técnicas matemáticas para generar esas modificaciones. En algunos casos es muy simple. Hay técnicas de aprendizaje automático en donde lo único que se hace es crear una matriz con los datos de entrada y crear funciones parametrizables y un algoritmo fuera de esos que eh, realizan cálculos sobre los parámetros. Entonces cambian solo los parámetros. O sea, esa es la forma más fácil de ir mutando el algoritmo. Después hay, digamos, ese es un extremo. El otro extremo es que en vez de tener un algoritmo, tengo cientos de algoritmos distribuidos en cientos de computadoras por todo el mundo y esa función matemática dice, elige qué algoritmo utilizar para procesar esa información. O sea, ese es el otro extremo. Bien, un poquito de la evolución. No voy a hablar sobre todos los hitos, porque realmente la historia es súper interesante, pero básicamente se considera en casi toda la bibliografía que la inteligencia artificial nace en el año 1950, cuando Alan Turing desarrolla un test que tiene la intención de medir la capacidad intelectual de una computadora. Ese es el objetivo del test
que diseña Alan Turing. No existía la inteligencia artificial en esa época, pero se considera como un punto de partida, ¿verdad? Después hubo varios hitos muy interesantes. Hubo un periodo, lo que se conoce como el invierno de la IA, que es un periodo en donde hubo mucho avance científico, pero nada que valga la pena de resaltar, porque en realidad nadie se enteraba más que los científicos que formaban parte de esas investigaciones, porque era todo en papel. Un ejemplo de eso, que para mí es una curiosidad fantástica, en el año 1966, si no me equivoco, Marvin Minsky, que es uno de los fundadores, uno de los creadores de la inteligencia artificial como tal, patentó el principio científico de funcionamiento del casco de realidad virtual, que existe hace menos de 15 años, 10 años, no sé. O sea, es una tecnología muy nueva, pero en el año 66 él patentó el funcionamiento. No lo podía construir, no lo pudo probar, pero ahí estaba la idea. Bueno, y hoy estamos en el boom de la inteligencia artificial generativa, es decir, hoy todos usamos inteligencia artificial para generar contenido. Esto es lo último en inteligencia artificial, ¿ok? ¿Cuáles son los factores que hacen que hoy exista, que hayan pasado tantos años, porque pasaron casi 70 años de historia de la inteligencia artificial en donde prácticamente no hubo nada, más que investigación científica? Y de golpe, en este siglo, empezaron a aparecer soluciones de inteligencia artificial y hoy uno puede ver herramientas de inteligencia artificial nuevas cada semana. Cada semana aparece una herramienta nueva y hay una que ahora es mejor que la otra y la semana que viene sale otra que es mejor que esta y ahora hay una que hace esto diferente y todo el tiempo hay. ¿Y cómo puede ser si somos más inteligentes ahora? No. Los factores, según toda la bibliografía sobre inteligencia artificial, los factores que permitieron el desarrollo de la inteligencia artificial fueron dos. El primero, la cantidad de datos. ¿Vieron el grafiquito que les puse antes? El ingreso de datos, se modifica el algoritmo para obtener un resultado. Cuanto más datos yo le meta al algoritmo, más puedo afinar a ese algoritmo que va cambiando. Bueno, hoy tenemos acceso a esa cantidad de datos, solamente para que, no sé, imagínense, para entender un poquito a qué me refiero con cantidad de datos. Piensa en Netflix. ¿Cuántos usuarios tiene Netflix en el mundo? ¿Cuántas películas se reproducen en Netflix en un día? Y cada vez que uno hace un clic para ver una película, eso genera un dato que alimenta un algoritmo de inteligencia artificial para que luego Netflix le diga, ah, vos viste esta película y te gustó, te recomiendo esta otra, que también te va a gustar porque a 150 personas que vieron la otra película también le gustó. ¿Ok? Esa cantidad de información. El otro factor es la capacidad de procesamiento. Hace 40 años atrás las computadoras no tenían la capacidad de procesar esos algoritmos. O sea, uno piensa en un algoritmo como un programa de 100 líneas, 1000 líneas. No, la inteligencia artificial son muchas líneas de código. Y eso no lo puede ejecutar una computadora convencional. De repente lo puede ejecutar si uso 100 datos, 1000 datos. Pero si uso 10.000 millones de datos para entrenar el algoritmo, no hay computadora que pueda procesar eso. Entonces, por lo general, lo que se hace en inteligencia artificial es usar computadoras distribuidas, es decir, un clúster de muchas computadoras en donde la capacidad de procesamiento está repartida entre todas las que sean necesarias. Y entonces de esa manera, una cosa muy interesante que leí hace un par de meses es que en España hay un crecimiento muy, muy significativo de desarrollo de inteligencia artificial y el gobierno
hizo una llamada de atención a cómo se disparó el consumo energético a nivel país por el desarrollo de soluciones de inteligencia artificial. O sea, claro, hay computadoras que están trabajando para procesar toda esa información y eso consume energía. ¿Ok? Bueno, y hay un tercer, desde mi punto de vista, esto no está en la bibliografía, pero desde mi punto de vista y desde mi experiencia, hay un tercer factor que para mí en lo que va de esta década disparó por completo el desarrollo de inteligencia artificial, que es la filosofía open source desde el punto de vista de la programación. Es decir, y básicamente esto tiene dos protagonistas. El primero, Python, que es un lenguaje de programación de código abierto, que tiene la inmensa ventaja de que uno puede personalizar librerías y puede incorporar nuevas funciones y puede potenciar el lenguaje sin límites, porque es open source. Y el otro protagonista es la empresa de Sam Altman, OpenAI, porque desarrollaron modelos de inteligencia artificial súper potentes que están disponibles para todo el mundo. Es decir, cualquier programador puede entrar a la página de OpenAI y descargar su modelo de inteligencia artificial, entrenarlo con datos. De hecho, ellos mismos ofrecen ahora una función para crear tu propio GPT con datos propios. No necesitas ni siquiera programar. Haces una copia del GPT de ellos, le decís con qué datos vas a entrenar tu GPT y tenés un chat con tu información. Sin programar. Entonces, eso permite que cualquier desarrollador, programador, por supuesto con conocimiento sobre las técnicas de IA y con conocimiento de programación, pueda crear una nueva solución de inteligencia artificial en días, cuando antes llevaba años. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿No les estoy aburriendo? ¿No? Bueno, bien. Vayamos a la educación. ¿Cómo la inteligencia, que en realidad es mi fuerte por los años de experiencia que tengo, ¿verdad? ¿Cómo impacta la inteligencia artificial en la educación? Y para esto hay, digamos, una persona que para mí es un referente en materia de inteligencia artificial y educación, que es un científico estadounidense de origen taiwanés que se llama Kai-Fu Lee, y lo quieren googlear, es muy interesante su aporte. Él, en el año 2018, en la cumbre de la UNESCO en Beijing, planteó, y a partir de ahí, en todo el mundo las organizaciones vienen trabajando en esta línea, que había que integrar la inteligencia artificial con la educación a partir de tres enfoques. El primer enfoque, usar la inteligencia artificial en la educación. Usar como alumnos para potenciar nuestro aprendizaje, usar como docentes para potenciar nuestra labor educativa. Incorporar la inteligencia. ¿Saben cuánto tiempo pierde un docente en llenar una planilla de asistencia de clase? ¿Profes? ¿Saben cuánto tiempo tarda un docente en elaborar un informe de calificaciones? Y no hablo de corregir los exámenes. Teniendo los exámenes corregidos, hay que elaborar un informe. Bueno, hay herramientas de inteligencia artificial que hacen eso por el docente. Entonces, el docente se puede dedicar a diseñar nuevas estrategias de aprendizaje para enriquecer sus clases y no perder tiempo en cuestiones administrativas, sistemáticas, que se pueden automatizar. ¿Ok? El segundo enfoque es aprender acerca de la inteligencia artificial, es decir, incorporar la inteligencia artificial como un saber
que los estudiantes deben incorporar, así como las matemáticas, así como las ciencias sociales, así como las lenguas. Hace 20 años atrás se hablaba de que había que incorporar la programación y el pensamiento computacional. Bueno, ya es obsoleto la programación. Ahora tenemos que aprender inteligencia artificial desde la escuela. Desde la escuela necesitamos aprender inteligencia artificial para estar preparados cuando la necesitemos. Y por último, conocer en qué está pasando con la inteligencia artificial. Y esto, déjenme decirles, todas las semanas hay información nueva. Y hay veces que uno no alcanza a leer toda la información que hay, entonces tiene que seleccionar. Pero en función del rubro en el cual uno se enfoca profesionalmente, tiene que tratar de estar al día con lo último que existe sobre inteligencia artificial para poder sacar el máximo provecho. ¿Ok? Bueno, pongámonos en el rol de estudiante, como alumno. ¿En qué me puede ayudar la inteligencia artificial? Yo estoy seguro que todos conocen ChatGPT. Pero si yo les digo, ¿alguien conoce algo que no sea ChatGPT? O sea, si yo les digo, olvídense de ChatGPT, otra cosa, otra inteligencia artificial para estudiar, ¿conocen? ¿Eh? Gemini, bueno, es lo mismo, pero de otra empresa. ¿Eh? Claude, también. Bueno, déjenme contarles para qué nos puede ayudar la inteligencia artificial en el estudio. Hay herramientas que nos pueden ayudar desde el punto de vista organizativo para, digamos, agendar, para organizar los tiempos, para establecer recordatorios, ¿sí? Sobre plazos de entrega. Y las herramientas de inteligencia artificial, a la medida que nosotros vamos usando, la propia herramienta va aprendiendo cuánto tiempo nos lleva a nosotros hacer una tarea. Entonces, para la próxima tarea ya nos dice, mira que para esta tarea vas a necesitar tanto tiempo, tenés que empezar ya ahora. Entonces es como un tutor que me va diciendo el ritmo que tengo que seguir para estudiar. Bueno, GPT y otros entre ellos para analizar la información y ayudarnos a incorporar de forma más rápida, de forma más simple. Eso no significa que aprende por nosotros. Y después vamos a hablar de los riesgos que tiene abusar de estas herramientas. Pero hay. Eh, Existen herramientas que generan contenido personalizado, es decir, de repente uno dice, yo quiero aprender, no sé, imagínense un chico de 12 años que quiere aprender a programar en Python y no tiene conocimientos previos sobre algoritmia, sobre programación, pero la inteligencia artificial le puede ir dando los pasos para incorporar las nociones de la programación con ejemplos muy simples, como Hello World, ¿verdad? Y empezar a meterse en el mundo del Python. Bueno, y por último, esto a todos se los recomiendo. Hay muchísimas plataformas de aprendizaje en donde hay cursos, algunas que se pagan un arancel, otras que son gratuitas. Hay muchos cursos que son gratuitos y solamente se paga por la certificación. Y realmente hay una cantidad de información para formarse ahí afuera que es espectacular para aprovechar. Y hay herramientas de inteligencia, o sea, estas mismas plataformas ahora tienen inteligencia artificial para identificar mi perfil de profesional y recomendarme, perfeccionarme sobre ciertos aspectos, sobre ciertos contenidos. Entonces me va ofreciendo opciones de formación en base al perfil profesional que yo tengo. ¿Ok? Bueno. Herramienta de inteligencia artificial por excelencia, el chatbot.
Yo les quiero mostrar, este ejemplo que les voy a mostrar, lo generé hace aproximadamente 2 meses. Es muy probable que si prueban exactamente lo mismo ahora, los resultados sean diferentes, pero sirve para ilustrar. Yo le ingresé al chatbot este prompt. ¿Saben lo que es el prompt? El prompt se le llama al dato de entrada en una inteligencia artificial conversacional. ¿Ok? Entonces, fíjense qué extensa que es esta entrada. Y después voy a hablar de la extensión de la entrada. Ahí dice, soy estudiante primer año de administración de empresa y tengo que estudiar para el examen final de psicología organizacional. No sé si esa es una materia de administración de empresa. Bueno, eh, haceme preguntas, si no respondo bien, me das una pista y si respondo a medias, me dices lo que falta. Y si lo hago bien, me haces otra pregunta y me avisa cuando haya pasado 1 hora porque me tengo que ir. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace ChatGPT? Muy bien. Primera pregunta. No puse todo el historial para no llenar, pero me hace una pregunta y si yo respondo bien, me dice, felicitaciones, otra pregunta. Y si no respondo bien, me dicen que me equivoqué. Esto sirve para estudiar, ¿verdad? O sea, antes de ir a rendir un examen, puedo saber si estoy preparado para el examen. La misma pregunta en Copilot. Y fíjense que la respuesta es diferente. Y la misma pregunta en Gemini. Y la respuesta es diferente. Entonces, ¿por qué las respuestas son diferentes? Si la pregunta es la misma. ¿Alguien se anima? ¿Alguien se anima? ¿Por qué las respuestas son diferentes si la pregunta es la misma? Un punto, profe, un punto. ¿No? ¿Nadie? Anímense. Bueno, la diferencia en las respuestas en las diferentes herramientas de inteligencia artificial es que fueron entrenadas con datos diferentes. ¿Se acuerdan el dibujito del principio? Datos, se ajusta el algoritmo, se genera un resultado. Bueno, y si los datos con los que se genera el algoritmo son diferentes, por más que el algoritmo sea el mismo, el resultado va a ser diferente. Algo a tener en cuenta también es que al ser una IA de orden eh, conversacional, entonces estadísticamente busca cómo formar esa cadena de palabras. Entonces, la misma IA te puede responder de distinta manera ante el mismo prompt. O sea, no necesariamente es porque hayan sido entrenadas, sino que lo que explicaba Pablo al principio de que a medida que uno va interactuando, se va reentrenando con nuevas cosas, entonces todo eso colabora para que varíe de una vez a otra. Simplemente eso. Gracias, gracias, Martín. Sí, cuando se genera ya un resultado, ese resultado de nuevo modifica el algoritmo. Por eso yo les decía hace un rato, yo este prompt lo probé en ChatGPT hace 2 meses. Si ustedes escriben el mismo prompt ahora, posiblemente la respuesta sea diferente. ¿Por qué? Porque con la respuesta que ChatGPT me dio, ya se ajustó el algoritmo a una siguiente respuesta. ¿Ok? Cuanto más se usa, ¿esto qué nos da la pauta? Que cuando nosotros usamos herramientas de inteligencia artificial, cuanto más se usa esa herramienta, más datos tiene para ajustar su algoritmo.
Entonces, una herramienta de inteligencia artificial que de repente se lanza como algo nuevo, posiblemente tenga menos datos hasta que después de un tiempo de que mucha gente lo use, se vaya ajustando. Esto para tener en cuenta algo que vamos a hablar al final acerca de, tengo que tomar con pinzas la información que me da la inteligencia artificial. ¿Ok? Entonces, esto es algo muy, muy interesante de las diferentes respuestas, porque depende de los datos con los que fue entrenado. Y esto es un problema en la inteligencia artificial, porque, por ejemplo, Meta, empresa de Facebook, WhatsApp, Instagram, Meta fue demandada en febrero de este año porque utilizó para entrenar su modelo de inteligencia artificial conversacional libros que fueron a través de un convenio con una biblioteca virtual. Esta biblioteca virtual le cobró y le cedió a Meta todos sus libros sin pedirle permiso a los autores de esos libros. La biblioteca tenía permiso para ofrecer los libros, pero no para usarlos para entrenar un modelo de inteligencia artificial. ¿Ok? Entonces, lo que hace OpenAI para que sus soluciones de inteligencia artificial sean lo que son, es firmar acuerdos para hacerse de mucha información muy valiosa para entrenar a sus algoritmos. ¿Ok? Es una estrategia comercial. Bueno, en fin. Lo que les decía hace rato, el prompt. El prompt en inteligencia artificial es algo que uno dice, bueno, pero si es un chat, le escribo y que me responda. Sí y no. Porque para entender lo que quiero que me responda, tengo que entender cómo funciona la inteligencia artificial. Y para eso necesito darle la información que necesita para yo obtener el resultado que quiero. Entonces, el prompt tiene una estructura que depende del depende del modelo de inteligencia artificial. No es lo mismo un modelo de inteligencia artificial conversacional que un modelo de inteligencia artificial para generar imágenes, que un modelo de inteligencia artificial para generar música o que, bueno, dependiendo del modelo y de la funcionalidad que tenga esa inteligencia artificial generativa, la estructura del prompt va a cambiar. Entonces, hoy en día incluso existen cursos que se los recomiendo si van a usar mucho inteligencia artificial, de ingeniería de prompt. Cómo estructurar los datos de entrada para los diferentes modelos de inteligencia artificial en función del resultado que quiero obtener de cada modelo. Básicamente para una inteligencia artificial conversacional, lo primero que tengo que hacer es definir un rol. Puede ser que defina un rol para la inteligencia artificial o para mí que estoy interactuando con la inteligencia artificial. O sea, si yo defino un rol para mí, estoy definiendo el rol implícito de la inteligencia artificial que va a interactuar conmigo. Pero si defino el rol de la inteligencia artificial, mejor todavía. Es decir, yo le puedo decir, sos profesor de psicología organizacional de primer año de la carrera. Y eso va a hacer que el resultado sea más fino, más ajustado a lo que espero que me responda. Importantísimo el contexto. Es decir, yo le tengo que dar información de, ok, lo que le quiero pedir, pero en qué nivel académico, el idioma lo detecta automáticamente, pero le puedo decir, hacerme preguntas en inglés. Entonces, le tengo que dar más herramientas. Y el objetivo, cuanto más información yo ponga en la entrada, más preciso va a ser el resultado
de lo que yo estoy esperando de la inteligencia artificial. Incluso puedo darle más información y como es una inteligencia artificial conversacional, yo le puedo decir, no, con esto que me respondiste, en realidad quiero que enfatices en tal cosa, y que profundices sobre esto, y quiero que las preguntas tengan un estilo, o sea, le puedo dar más información para ir afinando la información que genera la inteligencia artificial. Incluso le puedo poner ejemplos de lo que quiero que me genere o decirle a la inteligencia artificial que me haga preguntas para definir el alcance de lo que quiero que me genere. ¿Alguna vez probaron esto en GPT? De decirle a GPT, quiero tal cosa, pregúntame qué información adicional necesitas para afinar el resultado. Y como decía Peter Norvig, parece magia, ¿verdad? Bueno, yo no voy a perder tiempo en mostrar todo esto. Hay muchísimas herramientas y es muy probable que estas herramientas que yo hice una compilación hace 2 meses, es muy probable que algunas ya sean obsoletas y haya algunas nuevas. Yo este material que estoy compartiendo en pantalla, sin problema le puedo dejar a las profes para que les compartan o al final cuando les comparta mis datos me pueden pedir este documento así tal cual, sin problema se los puedo enviar para que tengan toda esta información. Pero no se queden solo con esto. Esto es para que tengan una idea de todo lo que se puede hacer con inteligencia artificial, todo en lo que me puede ayudar la inteligencia artificial. Y hay mucho más. Y si ustedes entran a investigar, van a encontrar incluso algunas herramientas que son mejores que estas. Pero bueno, es un punto de partida. ¿Ok? Este también es un gráfico muy, muy interesante que saqué de, de una persona en LinkedIn que me pareció muy didáctica para compartir. Algunas herramientas son las mismas, pero hay muchísimo. Bueno, y esta es la parte que a mí más me interesa, ¿verdad? Es decir, ¿hasta qué punto usamos y empezamos a abusar de la inteligencia artificial para aprender? Y para poder reflexionar sobre esto, quiero hablar en primer lugar sobre los riesgos que tiene usar inteligencia artificial. El primer riesgo son los sesgos. Los sesgos son prejuicios del algoritmo como consecuencia de los prejuicios en los datos con los que se entrenó. Por darles un ejemplo, en China no se usa GPT. O sea, y se usa muy poco. Entonces, si uno quiere interactuar con GPT como si fuera un ciudadano chino sobre la cultura china o sobre aspectos, posiblemente la información no sea muy precisa porque los datos con los que fue entrenado en ese tema son pobres. Y si poca gente de China usa GPT, entonces no va a perfeccionarse el modelo en esa información. Entonces, uno tiene que tener mucho cuidado con, como decía hace un rato, tomar con pinzas la información que genera la inteligencia artificial y vale la pena por lo menos conocer la información con la que fue entrenada o investigar un poquito el alcance que tiene la herramienta para poder dimensionar qué tan prejuiciosa va a ser su información o no. El segundo es el prompt. Si uno no aprende a generar un buen prompt para la inteligencia artificial generativa, el resultado que va a obtener va a ser muy pobre. Y si uno tiene un resultado muy pobre, no le sirve. Porque la idea es que la información que genera la inteligencia artificial me sea útil, ¿verdad?
también es posible que la información que tiene el modelo de inteligencia artificial no esté actualizada. Si yo estoy queriendo interactuar con el GPT o con el Gemini sobre un tema que es muy actual, no sé, la semana pasada fue noticia mundial y quiero interactuar sobre esa información y no sé qué tanta información va a haber en el modelo que se entrenó sobre ese aspecto específico. ¿Ok? Entonces, para información genérica, histórica, sirve, pero para cosas muy nuevas, de repente puede no ser muy preciso. Y como no es muy preciso, puede ser que... Porque la inteligencia artificial tiene que generar sí o sí una respuesta. Y si no tiene la información para generar la respuesta, va a inventar una respuesta. Y puede ser que lo que invente sea algo sin sentido. De hecho, no sé si alguna vez a alguno les pasó con las herramientas para generar imágenes, que si uno le pide algo totalmente descabellado, genera cosas como personas con 3 brazos. Y la vez pasada fue muy simpático porque le pedí a Leonardo AI que me genere la imagen de una sala de clases de robótica y me puso una profesora, mujer, con barba. Y bueno, sí, ese criterio no tiene la inteligencia artificial para decir no, no corresponde. En fin. Bueno, y por último, pérdida de fuente de trabajo. Este es un tema para debatir en otra charla, ¿verdad? Pero sí, definitivamente es un miedo que la sociedad, todo el mundo tiene respecto a cómo se está metiendo la inteligencia artificial en toda nuestra vida cotidiana y qué va a pasar con muchas de las profesiones. Ayer escuché en la radio un informe que decía que los programadores ya no van a ser necesarios. O sea, ya no se van a necesitar programadores. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial programa. Entonces, ¿por qué estamos acá estudiando? ¿Qué hacemos acá estudiando análisis del sistema, ingeniería informática, si no se van a necesitar programadores? Bueno, no es tan así, porque es cierto que la inteligencia artificial genera código. Pero eso no resuelve un problema. El problema lo identificamos nosotros como personas. Y nosotros somos los que le tenemos que decir a la inteligencia artificial qué solución necesitamos para ese problema. Y puede ser que la inteligencia artificial nos ayude a codificar, pero no nos resuelve el problema. ¿Ok? Bueno, y por último, aspectos sobre la ética de la inteligencia artificial. Lo más importante, cuando nosotros interactuamos con una inteligencia artificial, esa información se entrena al algoritmo. Si esa información entrena al algoritmo, esa información deja de ser privada, es del algoritmo. Entonces, ojo con la información que le damos a la inteligencia artificial. Hay gente que en las empresas usa inteligencia artificial para generar reportes financieros y le pone toda la información financiera a la empresa, en GPT. Ojo con eso. Porque la información deja de ser privada. ¿Y quién me garantiza que nadie va a tener acceso a esa información? ¿No? Si la información está en el modelo de inteligencia artificial. Y el modelo de inteligencia artificial la va a utilizar esa información para generar nuevas respuestas, mías o de cualquier otra persona en el mundo. ¿Ok? Entonces, cuando interactuamos con la inteligencia artificial, evitemos introducir información privada. Lo que les decía hace rato sobre algunas demandas, otro caso que sonó hace muy poquito, no sé si escucharon, hace 2 meses atrás salió GPT-4o, la versión de voz para dispositivos móviles de OpenAI. Y salió la noticia de que la actriz Scarlett Johansson podía demandar a OpenAI
por usar su voz. Bueno, resulta ser que los abogados le sugirieron a Scarlett Johansson iniciar la demanda sentados en la base de que OpenAI el año pasado le había ofrecido a Scarlett Johansson ser la voz de GPT-4o. Y Scarlett Johansson dijo no. Y hace 2 meses cuando salió, la voz era casi igual. Entonces, ella no generó la voz, no prestó la voz, pero parece que es ella. OpenAI dice que se parece, pero que no usaron. Y bueno, ahí están. No, no se inició una demanda, pero es un tema delicado. ¿Ok? Como las fake news y todas esas cosas que ahora se generan por inteligencia artificial. Algunas cosas son muy buenas. Por ejemplo, todos vieron la película de Tom Cruise, Top Gun, la nueva, que salió el año pasado. Eh, Top Gun, que él es piloto de aviación retirado y entrena a otros pilotos. Bueno, él para filmar esa película puso como condición que participara de la película su amigo que hacía de su compañero en la película inicial, y no me acuerdo el nombre del actor, Val Kilmer. Y Val Kilmer no puede actuar porque Val Kilmer está atacado por un cáncer de garganta que no tiene voz, no puede hablar. O sea, tiene anuladas las cuerdas vocales por un cáncer en la garganta. Entonces, lo convencieron a Val Kilmer de participar de la película, generando la voz de Val Kilmer con inteligencia artificial. Por supuesto, con su autorización, ¿verdad? Eh, pero el tema de la propiedad intelectual en los datos de inteligencia artificial es para tener en cuenta y mucho cuidado. Y aquí la responsabilidad en el uso de la inteligencia artificial. Y aquí les voy a dar un dato como estudiantes desde mi rol de docente. Es muy fácil pedirle a GPT que genere un informe, que genere un trabajo práctico, le pongo todas las consignas y sí, GPT algo va a hacer. Y puede que lo que hace sirva bastante bien. Copio, pego, entrego trabajo práctico. Sobre todo esto ocurre mucho, tal vez no en las carreras técnicas, pero sí ocurre mucho en las materias humanísticas, ¿verdad? En donde por ahí es más fácil generar información y generar contenido en base a ciertos datos. Bueno, déjenme contarles que los mismos modelos de inteligencia artificial identifican si la información fue generada por inteligencia artificial. Entonces los profesores pueden agarrar el archivo PDF que ustedes enviaron con su trabajo práctico, subirlo a ChatGPT y decirle, verificame eh, las fuentes de información de este trabajo. ¿Ok? Un dato para los profes. ¿Está? Entonces, sí sirve mucho la inteligencia artificial para ahorrar tiempo en la estructura. Yo usé inteligencia artificial para crear esta presentación. ¿Por qué? Porque me ayudó a ordenar. Yo tenía mucha información para compartir y dije, bueno, pero tengo 1 hora nomás, entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo ordeno? ¿Cómo organizo? ¿Cómo estructuro? Y ChatGPT me da diapositiva 1, diapositiva 2, diapositiva 3. Después entré en Gamma, perdón, que es una inteligencia artificial para generar presentaciones, y me generó todas esas imágenes y algunos títulos que yo puse en la presentación. O sea, no está mal usar la inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial no aprende por mí. La inteligencia artificial me puede ayudar a yo enfocarme intelectualmente en las cosas que valen la pena para incorporar conocimiento. Entonces, usemos inteligencia artificial, pero con criterio. ¿Ok? Integridad académica. ¿De qué sirve recibirme
si los exámenes los rinde ChatGPT. Créanme, convivo con profesionales recibidos que no se tomaron en serio la tarea de formarse. Y uno no tiene éxito si no aprende, por más que tenga el título. ¿Ok? Bueno. Abro el micrófono. Sí, por favor. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo andás? Primero que nada, increíble charla. Y tengo una pregunta. Como sabemos que la tecnología hoy en día es una herramienta para facilitar al ser humano en sus habilidades, nos estamos descuidando de algo que estamos olvidando, que es cómo hacer las habilidades autónomas y monótonas del ser humano. Por ejemplo, antes, cuando apareció el tema este de la calculadora para el ser humano, para los contadores, todo, la gente no podía creer. ¿Y qué pasa? Es un cambio que se tiene que ir adaptando ahora. Y justamente ahora todo el mundo está en la inteligencia artificial, está reemplazando tal cosa, y se está perdiendo ese valor humano, es saber cómo se hacen las cosas. Y yo creo que algo que nos está hablando hoy en día es cómo podemos utilizar la inteligencia artificial hoy en día sin perder esa habilidad de entender qué está haciendo la inteligencia artificial y cómo podemos hacer entendiendo en el proceso. Excelente tu aporte. Realmente, uno de los aspectos que muchas empresas que desarrollan inteligencia artificial están teniendo en cuenta es la incorporación de profesionales de carreras humanísticas. Es decir, hoy en día los equipos profesionales que desarrollan inteligencia artificial no están conformados solamente por técnicos, programadores, analistas de datos, sino que hay filósofos, psicólogos, que de alguna manera están trabajando para humanizar. El problema es cómo nosotros interactuamos con la inteligencia artificial. Si nosotros dejamos que la inteligencia artificial trabaje por nosotros, entonces no es la inteligencia artificial nos está deshumanizando, nosotros nos deshumanizamos. Nosotros no le tenemos que permitirle a la tecnología que nos quite nuestra esencia, pero depende de nosotros. Buenas, ¿qué tal? Yo tengo una pregunta y un posible aporte si a alguien le sirve. La pregunta es, en una tesis, si uno usa, o sea, incorpora un chatbot que se hace con OpenAI, por ejemplo, ¿cómo menciona en la tesis el uso de inteligencia artificial? Muy buena pregunta. Hay protocolos para citar fuentes ajenas al contenido propio, y cuando uno cita una fuente de un libro, hace la referencia al libro. Y cuando uno incorpora información generada por inteligencia artificial, hace referencia al modelo de inteligencia artificial que la generó. No está mal usar información generada por inteligencia artificial. Lo que está mal es que la inteligencia artificial haga el trabajo por nosotros. Es decir, no está mal citar algo que escribió alguien antes que yo. O sea, ¿para qué yo me voy a poner a descubrir algo que ya fue descubierto? Yo quiero descubrir algo nuevo. Pero para descubrir algo nuevo me tengo que parar sobre lo que se descubrió antes. Entonces lo puedo citar. ¿Por qué no? Y si la inteligencia artificial me ayuda a reflexionar y me genera información que puede disparar una reflexión posterior, ¿por qué no incorporarla y citarla? Quiero aportar nomás algo a la consulta, ¿verdad? Es súper importante saber que cuando hacemos el proceso de tesis, nosotros sabemos que la inteligencia artificial tiene muchísimas informaciones que nosotros vamos
cargando y bueno, son la gran base de datos que nosotros mismos estamos formando, pero hoy no podemos saber de qué dato está compuesto, ¿verdad? Cuáles son todos los datos que está dentro y si esos datos efectivamente son datos analizados, ¿verdad? O sea, lo que dijiste, por ejemplo, que están utilizando una biblioteca virtual para poder usar esos datos y cargar, es porque se quieren nutrir de informaciones fidedignas, ¿verdad? De fuentes reales. Entonces, cuando vamos a hablar de una tesis o de un trabajo de grado o de un trabajo propio, es súper importante que nosotros sepamos también de que la inteligencia artificial aporta mucho para ordenar las ideas, tener algunos puntos muy importantes de acuerdo al tema, pero tenemos que irnos también a bases de datos confiables. Me voy a los libros, me voy a artículos científicos que obviamente son artículos que se publican una vez que se trabaja bastante, se estudia sobre un tema específico. Entonces tengan en cuenta que para trabajos que ustedes quieran hacer de propiedad intelectual, tienen que basarse en informaciones o bibliografías fidedignas. No significa, como dice el profe, que se utilice la herramienta, porque eso facilita mucho. La herramienta, de hecho, en las gestiones agiliza bastante, pero ¿quién es el que toma las decisiones de implementar o no esa solución, ¿verdad? ¿Quién va a tomar esa codificación para poder implementar después en una solución real? Es la persona, ¿verdad? Entonces nosotros también, si tomamos eso para un trabajo, tenemos que tener la capacidad suficiente de saber de dónde vino, si el dato efectivamente es fidedigno, ¿verdad? Porque si yo me voy a basar en algo, tengo que tener certeza de que eso se estudió, se analizó y obviamente se publicó, ¿verdad? Eso me da la certeza y la tranquilidad de que efectivamente esa información es fidedigna, ¿verdad? Entonces, para que tengan en cuenta nomás, no significa que no usen, pero como decía el profe también, hay que tener en cuenta hasta dónde usar, ¿verdad? Y cuáles son los riesgos por sobre todas las cosas. Solo eso. Quiero contar una anécdota de como yo empecé a enseñar hace mucho tiempo y allá por el 2000, 2000 antes del, sí, 2000, 2002, el Internet era, bueno, el boom del Internet eran los buscadores. Antes no existía Google. Google apareció en el 99, si no me equivoco. Antes era Yahoo, era MSN Search, que ahora se llama Bing. Incluso llegó a haber un buscador de páginas de internet paraguayo que se llamaba Yahua, yahua.com. Bueno, ustedes son muy jóvenes, seguramente no habrán conocido eso. Eh, pero yo cuando usaba en mis clases, que les enseñaba a los chicos a buscar información, enseñaba en colegio, les decía cómo buscar información de manera eficiente. Y así como uno pone el prompt en diferentes herramientas de inteligencia artificial y genera diferentes resultados, en aquella época uno ponía una palabra en Google, en Bing o en cualquier otro buscador y los resultados son diferentes. Y lo más importante, no confíen en esos resultados, porque cualquiera pone información en Internet. Cualquiera puede poner Wikipedia. Uno confía ciegamente en Wikipedia. Wikipedia es abierto. Cualquiera puede escribir en Wikipedia. ¿Y en quién confiamos cuando leemos una definición de Wikipedia? Si cualquiera puede modificar la información de Wikipedia. Entonces, mucho criterio con la información. O sea, usen la inteligencia artificial. Ayuda muchísimo. Pero tengan mucho criterio en cómo usan la información que genera la inteligencia artificial. Del chat, vamos a ver si hay alguien en el chat. Ahí. A ver. Muy buena. Ciertos riesgos. Sí, a full están en el chat. Sí, Wikipedia tenía moderadores, ahora no tiene más.
Dice que tenía moderadores, ¿no? Rodney. Para mí que ya no tiene más moderadores. Ahora la misma gente va corrigiendo. No sé. Yo no confío en Wikipedia, no sé ustedes. Yo busco información en Wikipedia porque es lo más fácil y después busco verificar si la información de Wikipedia es certera en alguna fuente bibliográfica. Pero bueno. A ver. En resumen, la IA es una herramienta que las personas están usando mal. Y en realidad no es que no estamos usando mal, no la sabemos usar. El desafío que tenemos es aprender a usarlas. Para eso estamos acá. Tenemos que aprender. No tenemos que dejar de usar la tecnología, tenemos que aprender a usar la tecnología. Claro, ChatGPT podés pedir los resúmenes de libros y artículos, pero ojo, Martín Saracho, porque para pedirle resumen de un libro, el modelo de inteligencia artificial tiene que tener acceso a ese libro. Entonces, hay dos opciones. O que el libro sea un libro disponible en forma libre y gratuita y por eso el modelo de inteligencia artificial tiene acceso a ese libro. O vos compraste el libro o te hiciste del libro de alguna manera, no vamos a preguntar cómo, y le das ese libro a ChatGPT para que genere resumen. Bueno, ahí es donde estás violando la propiedad intelectual del autor de ese libro. Porque el autor de ese libro no le dio permiso a ChatGPT para usar su información. Entonces, es un problema. Y es un problema que en la medida que uno le pone información a GPT, y GPT usa la información de manera indiscriminada hasta que hay un problema. Y viene alguien y demanda porque se usó su información. Y bueno, y no le sorprenda que así como Meta tuvo que bajar su inteligencia artificial, Meta tuvo que bajar su modelo de chatbot a raíz de esta demanda. Y lo tiene que volver a entrenar con nuevos datos. Entonces, bueno, ojo con eso, porque nos podemos quedar sin una herramienta. Bueno. ¿Ok? Bueno, yo simplemente les quiero dejar mis datos de contacto. Si de repente quieren esta presentación, me pueden escribir, me piden, sin ningún problema les comparto el PDF con toda esta información y nada, estoy acá para sumar, para colaborar, para enriquecer. Así que nada, gracias, profe Cintia, profe Marlene, gracias por el espacio y nos vemos en la próxima.